Bienvenidos a todos a Republic Podcast. Agradeciendo a cada una de las personas por su apoyo, por ver el contenido de Republic Podcast en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Gracias de verdad infinita por el apoyo a Israel y a mí, por los episodios que hagamos con Giuseppe. Y hablando de la gentrificación en México, que fue espectacular y mucha gente le gustó ese tema. Y le prometemos que viene más adelante la gentrificación en RD. Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores, a Guzmán García Hijos, a Blast Autos, que se une a nosotros. Un aplauso, ¿verdad? Se une. ¡Ey, pero bien! A la gente de Uniclid, a Dr. Vladimir Caraballo. Y vienen unos cuantos más que ya lo diremos. No, gracias a cada una de las personas por eso. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Y bienvenido de Israel y bienvenido Un Alberto. placer estar de nuevo. Encantado, de verdad que sí. Al tema Alberto internacional. estaba perdido hace unos cuantos días. No, yo le pido excusa al público y gracias siempre por los comentarios que me escribieron. No te vemos en el podcast, dime. No, estaban unos temas personales y laborales, pero ya aquí nos hemos reintegrado y gracias a Dios y a ustedes que han hecho un trabajo formidable, de verdad. La gente me han dado excelente comentario, han tenido una buena acogida las entrevistas. Sí. Y esperen que viene muchísimas cosas buenas. Sí. Señores, miren. Y antes que tú sigas, felicidades de Israeli. Israeli rompió con esa entrevista de Giuseppe. Hizo preguntas concisas y precisas. Bueno, una estrella aquí al para lado. ser la primera vez me Felicidades. desenvolví Usted bien, la tiene una verdad. estrella aquí al lado. Gracias. Señores, miren, ustedes saben que este es uno de los segmentos que siempre lo decimos, es de los que la gente más espera y más les gusta. Me consta que es así. He tenido feedback externo Señores, que me lo han dicho. este es el segmento. Y una de las cosas que caracterizan este segmento es la diversidad. Nosotros nos arriesgamos a investigamos de temas que están a nivel internacional en materia inmobiliaria, inversión, etcétera. Y hoy le damos la vuelta al globo y hoy vamos para Europa. Sí. Hoy vamos para Europa. En el último episodio estuvieron en México. Hoy vamos para Europa. Ya, de extremo a extremo. Sí, Totalmente. vamos de continente en continente. Pero no el programa de Telemicro, sino no. vámonos de continente a Exacto. diferente. Mira, hay un país muy hermoso. Yo no tuve la oportunidad de visitarlo. Quisiera y quiero visitarlo, que es Portugal. En Portugal, uno de los países... Es lindo, Mandy. Es más lindo, lo he visto. Sí, bello. también me gustaría estar en mi bucket list de Europa, visitar Y Portugal. los paisajes, la gastronomía, los vinos. Sí. Son una cosa impresionante. ¿Qué sucede, señores? Miren, Portugal tuvo un boom inmobiliario de inversiones por una visa que se otorgaba de residencia, como lo han hecho otros países a nivel mundial, que de hecho es el paso. Vamos a hacer más adelante un episodio donde vamos a hablar cuáles son los países que por inversiones en residencias, en propiedades de bienes y raíces, tú adquieres la ciudadanía. Mira, muy buen tema. Tú adquieres la ciudadanía o adquieres la residencia. Que de Israel debe varios temas. Sí, Gentrificación sí, RD. no, Yo creo que tú y yo esto- hablamos de otro país, creo que fue de Hong Kong. De Hong Kong, de la gentrificación y el le digo sistema que de vivienda de viene Hong Kong. muchísimo tema excelente. Posiblemente estaba pensando tocar el tema de Australia, lo mismo en el sector, digamos, inmobiliario. No, tema lo que más tenemos. Y Exactamente. espérenlo, porque muchos de esos Y temas otro han sido tema un pedidos por poco la gente. controversial, que sería la cuestión de los ocupas, que sería un tema que no lo hemos tocado. Ahí entraríamos más al derecho de propiedad. Ay. Sí. Pero bueno, sería un volviendo- tema controversial, sí, pero sí. hay que tocarlo. Pero bueno, volviendo a Portugal, señores, miren, ¿saben que Portugal, como otros países, ha tenido la residencia por inversión? Y el clima, la cercanía a España, puerta de entrada de América en Europa, y También otros- de África. De África, y un sinnúmero de factores ha hecho que este país haya tenido una demanda súper alta de viviendas. Pero ¿qué sucede cuando hay un crecimiento y muchas veces no se tiene un control o una planificación de lo que es la inversión en materia de bienes y raíces? Porque eso todos sabemos que principalmente en Europa son países que crecen de manera organizada, bajo una planificación urbana. Vienen lo que le llaman las crisis, la crisis de vivienda. Y creo que hoy nos vamos a entrar en la génesis de qué es esta situación que ha venido arrastrando Portugal en los últimos años. Qué bueno, Disraeli, antes que tú inicies, Sí. él explica a la gente dónde queda Portugal. Muy bien. Portugal queda igual que otros 3 países que tratamos en la península ibérica, justamente en el extremo oeste de la península ibérica. Ok. Solamente hace frontera terrestre
con España. Es su único vecino. Ok, es su único vecino. Exacto. ¿Y cuál es la moneda que maneja Portugal? Bueno, el euro. Antes del euro tenía el escudo, que era la moneda nacional de Portugal. Que Hasta era el mente de año ellos. 2002, me parece. Ok, Sí. si tiene presidente, si tiene ministro. Sí, Portugal es una república semipresidencialista. Ok. Ustedes me explicarán cómo se come eso de Israel. exacto, ¿cómo se come? Fácilmente. Una república semipresidencialista o semiparlamentaria es en la cual el presidente es jefe de Estado, pero tiene facultades ejecutivas. La comparte con un primer ministro, que es el que lleva el día a día del gobierno, porque el presidente tiene una función un poco más decorativa, más de ceremonial. Pero ojo, a diferencia de un presidente de una república netamente parlamentaria, en una república semipresidencial o semiparlamentaria, sí tiene facultades ejecutivas. Vimos un ejemplo, no va con el tema, pero para que tengan una idea, cuando se habla de semiparlamentarismo o semipresidencialismo, no viene a la cabeza Francia, que ojo. El sistema portugués está muy influenciado por el sistema francés. Francia tuvo mucha influencia por la transición de Portugal, que pasó de una dictadura, la de Salazar de Oliveira, hasta el año 75. Y básicamente, digamos que emuló un modelo típicamente francés en ese sentido. Ok. Entonces, Portugal, ¿cuáles son las bondades que tiene Portugal? Aparte de lo que dijo Alberto, ¿o puedes resaltar eso? El fuerte principal económico. El fuerte principal económico. Y ¿cuáles son si sabes más o menos la denominación de personas que vive, la cantidad de personas? Bueno, es un país relativamente poco poblado. Tiene 10 millones, según el último Casi como censo, nosotros. 155,000, pero a la baja. Porque es un país que tiene una tasa de natalidad muy baja y también va en decadencia. en declive. Exactamente. Está y eso es un estancada la problema. población en 10 millones Y eso desde es el un año problema. 2011 más o Y menos. eso es un problema. Pero sí. eso es porque no se hace un censo. No, esas son la propia revisión del censo actual. 10 millones. 10 millones, exactamente. Pero van en descenso. En descenso. Por la natalidad. Ujú. Entonces, Y la ¿cuál es? inmigración de la población joven, que es algo interesante. Portugal recibe inmigración, pero también recibe mucha inmigración. Le pasa algo como a su vecina España, que Ok. recibe inmigración externa para más o menos estabilizar la población. Y emigración. Y inmigración de la gente por la cuestión económica portuguesa, que no es la más estable dentro de Europa en Y general. para entrar en contexto, ¿cuáles son las bondades o qué son los ingresos que tiene Portugal? Por ejemplo, que le subsiste. el turismo es una de sus principales fuentes. Recibe casi una misma cantidad de turistas que habitantes, unos 15 millones más o menos de turistas. También el sector farmacéutico es un sector importante en su economía. La industria no es un país muy industrializado como otros países europeos, hay que decirlo, pero sí tiene cierta manufactura. Por ejemplo, Volkswagen tiene una planta en Setúbal, que es una ciudad relativamente cercana a Lisboa, y se fabrican algunos modelos de Volkswagen, de Seat y otros de la marca para exportarlo al resto de Europa. También el sector agrícola, como la producción de vinos, aceite de oliva. Sí, muy famoso los vinos portugueses. Sí, yo lo he visto. Entonces, de hecho, el vino Porto el Porto, que yo lo he visto viene de aquí. la ciudad de Porto. Yo lo he visto aquí eso Exacto. en los supermercados. Eso. Entonces, Eso aquí ¿cuál es es un la toque. situación que está teniendo Portugal que menciona Alberto? O sea, ¿cuál Bueno, es la situación en el sector Hay un inmobiliario, dato la que crisis agregar. que está pasando? Mire, Sí. hay un dato que agregar antes de que Israel entre en tema. Según el medio El Economista.es, dice, la clave de la crisis inmobiliaria de Portugal data de que se necesita 90,000 viviendas por año para paliar la demanda. ¿Qué está pasando de Israel? Mira, acuérdense que Portugal fue un país muy afectado por la crisis de 2007-2008. La crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria Ok. que se transformó en una crisis de deuda. Sí. Porque había tenido un crecimiento, si bien había tenido en la década de los 90 y principios de los 2000, un relativo boom económico, en este caso fomentado también por la construcción, como pasó con España, al ir cayendo la productividad y haberse creado una primera burbuja inmobiliaria, el país quedó en declive. De hecho, fue de los países que fue rescatado. Que voy a aclarar algo. Hay muchas personas que por desinformación dicen la Unión Europea rescató la economía española. No. De España lo que se rescató fue la banca española, no la economía per se. En el caso de Portugal sí, porque no es lo mismo rescatar un país relativamente pequeño como Portugal que rescatar uno grande como España. Eso sería un dolor de cabeza para la Unión Europea. Totalmente. Imagínense el efecto contagio que llevaría eso. No, sí, sí. O con Irlanda, que sería un país que creo que tocaremos en un momento determinado. Claro también. que sí.
¿Qué pasó aquí? El gobierno, tanto de distintas tendencias, socialdemócratas, bueno, voy a aclarar, el Partido Socialista, que sí es socialdemócrata, porque hay un partido socialdemócrata que es de centro derecha. Es algo extraño el nombre, pero es así, que actualmente gobierna en coalición. Había creado lo que Alberto denominó la visa dorada, que fue uno de los mecanismos para, aparte de cierta equilibrio del gasto público, para mantener un equilibrio fiscal más o menos determinado. Exacto. Y una pregunta, diré, antes que tú sigas, para la gente le dé contexto, ¿qué es un partido centro-derecha? Qué bueno, aunque sea, brevemente, para tú seguir, para que la gente sepa centro-derecha, ¿qué es? Se cataloga un partido de centro derecha a los partidos tradicionalmente conservadores, que en términos económicos en principio serían más o menos pro libre mercado, tendrían ciertas políticas impositivas relativamente altas, fomentan el comercio internacional. Ojo, los de centro izquierda también, pero se diferencian un poco en el tema impositivo. Okay. Unos creen en impuestos más progresivos, relativamente más elevados, a cuanto tú ingresas se te va tributando. Los otros dicen no se debe castigar a la población y al sector productivo, sino que tengamos un equilibrio fiscal impositivo relativamente normal. A grosso modo estoy hablando más en punto de vista económico, como sería un partido de derecha o de izquierda. No voy a entrar en los temas valóricos. Pero por lo menos una diferencia importante. Exactamente. Y en el caso de la terminología, ¿qué pasa que en los países lusoparlantes? Porque creo que pasa en Brasil también. Hay un partido socialdemócrata de nombre, pero que también es de centro derecha, como su homólogo portugués. Eso ya es cosa de los países. Entonces, rescatando el tema en Portugal, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en este proceso de cuando la Unión Europea decide entrar en el rescate de la economía portuguesa? Sí. Dentro de las medidas de recorte para el equilibrio fiscal, reducir algunos impuestos, aunque también terminaron aumentándolos en otros rubros como sectores de consumo. Hicieron algo con la mano izquierda y otra con la derecha, literalmente, valga la expresión. Para atraer la inversión y cierto capital se crearon estas famosas visas doradas, o en portugués ellos le llaman visto dourado. Perdón mi pronunciación portuguesa. No la practico mucho, pero lo dije más o menos parecido. ¿Qué tenía el fin de esto? Era traer cierto capital. En principio se dio para el sector inmobiliario. Paulatinamente la fueron por presiones también de la Unión Europea para homologar los sistemas fiscales y de atracción de inversión. La fueron eliminando de manera gradual, no a tajo, sino que lo dejaron para algunos sectores y en otros sectores, que fue el inmobiliario, la terminaron quitando de manera directa. Se aprobó en el año 2012 por el consenso de las distintas fuerzas en el Parlamento. Okay. Y básicamente para poder acceder dentro del punto de vista inmobiliario, se necesita hacer una inversión de alrededor de 537,000 euros, que serían más o menos unos $500,000 si lo llevamos al cambio de eso es para tú clasificar, para poder tener la visa. Exacto, que esta visa te da ciertos beneficios o estatus, como tú dices, la residencia en un periodo de 3 a 5 años, poder optar por la nacionalidad portuguesa. También no era necesariamente vivir de manera prolongada. Basta con que vivieses por lo menos un mínimo de un año en el país. Básicamente un residente no habitual. Ese es el término que le usaban. Sí, porque creo que uno de los elementos que quería o quiere el gobierno de Portugal, más que atraer el capital de inversión, es también tener un sector productivo en la sociedad, dado de que su política de natalidad no ha sido las mejores y se está buscando alternativas con este tipo de inversiones de atraer un fomento del crecimiento de la población productiva del país como tal. Pero ojo, hay algo, también muchas de esas personas son pensionistas, son gente retirada. Ese es otro tema, que si bien tienen alto poder adquisitivo, no balanzan del todo la población. Una masa joven que esté en ascenso, al menos que sea de una familia muy pudiente, y creo que aún así se los pensaría, sería tal vez una ciudad un poco más progresista, más cosmopolita. Sí, pero está un poquito elevado. Claro, pero para tú hablar, por ejemplo, a nosotros que somos de Hispanoamérica, hablar a un hispanoamericano que esté emprendiendo, tú tienes que dar 537,000 euros. Exacto. Eso es $500,000. Más o menos $500,000. Negocio, y tú sales a flote. Entonces, eso, aún así,
aún así, la demanda de vivienda ha sido, según este estudio, muy alta, aumentando los precios de vivienda y de alquiler entre un 25 y un 23%. Entonces, Portugal ha tenido un estanque porque no ha podido dar ni compensar con la demanda que se está requiriendo. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas que está tomando el gobierno en el caso de Portugal para equilibrar esa situación y no salten como estampida a su vecino de España? Sí. Aunque de España están saltando a otro lado. De España pero están saltando, pero no entraremos en ese debate. El consistorio o la Cámara Municipal, Cámara Municipal en portugués, que sería el ayuntamiento, ha aprobado distintas medidas. Por ejemplo, un plan de aquí a 2028 de crear alrededor de 800.000 viviendas en ese periodo, con una inversión aproximada de 800 millones de euros de aquí a 6 años. ¿Qué significa? Quieren crear una cantidad de vivienda por lo menos de costes moderados, o digamos, sí, de costes moderados, no necesariamente de bajo costo, para poder atajar esa vivienda, porque hay falta de espacio en las principales ciudades. ¿Dónde se ha producido mucho esto? En Lisboa, que es la capital, pero también en un municipio cercano que es Cascais, y en Porto o Oporto en el norte, es donde se ha dado esta situación. Están tratando de descentralizar, de que no sea tanto en el centro de las ciudades, sino que vayan habitando municipios colindantes y un poco menos conocidos. No tan cercano a la costa, que es lo que más demanda ese tipo de personas. Tú sabes que hay un miedo o hay un pánico que anda cundiendo de que a los precios están tan altos y tan especulativos. Mira, te digo cuánto han aumentado en los últimos 10 años. En Portugal que explote y entonces sea peor que la que pasó. Sí. Que la que pasó allá en los 2007, 2008. Sí. Han aumentado los precios de las rentas desde 2012 a 2022 un 122% acumulado. ¡Wow! Sí, el precio de la renta, una locura. Que ojo, eso es lo que a veces hace los crecimientos y los programas de desarrollo de inversiones, es algo sin control. Exacto. Cuando tomas una medida que en principio te trae buen beneficio. Abrieron el grifo demasiado y parece que ahora no han podido dar abasto. No se sabe si a propósito o no se sabe si realmente fue que perdieron el control. Pero ahora se le ha vuelto un problema. Y un problema que entonces que le puede convertirse en una burbuja inmobiliaria. Sí, de hecho, hasta el ex ministro de Economía, del que fue primer ministro portugués y comisario europeo, Durão Barroso, Carlos Tavares, creo que es el nombre, dijo que están a puertas de una burbuja inmobiliaria si no se toman algunas medidas. Por ejemplo, el gobierno anterior, que el gobierno actual ha conseguido, creó el programa de Mais Habitações o Más Viviendas, que es construir o por lo menos fomentar viviendas vacías que existían, que eran de corta duración de rentas o solamente se usaban para alquilar para fines no necesariamente habitacionales, de manera un poco forzosa, porque ahí el Estado entra de manera forzosa, crear que esas viviendas habitacionales, para que no se conviertan por ocupas, sino de manera directa convertirlas en viviendas asequibles a rentas medias y medias bajas, de manera directa, más la construcción o rehabilitación de otros proyectos o sectores habitacionales que ya estaban siendo degradados con el tiempo. ¿Cuál es, según tu visión y tu análisis, cuál tú entiendes que sea la posición que Portugal se pueda ver de aquí al 2030, por ponerte un ejemplo? Bueno, al 2030 ellos quieren más o menos llegar de manera paliativa a mantener un equilibrio entre la demanda y la oferta de habitaciones, que no se le vaya un desmadre de que hay un exceso de demanda como hay ahora y poca oferta para poder aplicar o aplajar esa relativa burbuja que se está dando. ¿Y contará Portugal con la mano de obra suficiente para suplir y paliar las construcciones de viviendas que se demandan? Porque Portugal, como muchos países de Europa y asiáticos, a diferencia de países de Hispanoamérica y de África, ojo, que con Hispanoamérica no te creas que tenemos un gran crecimiento demográfico. Tú sabes que deberíamos de tratar después ese tema sobre las políticas de natalidad y cómo impactan en la economía. Que ojo, que con excepción de África, que ahí sí la población realmente está creciendo, Hispanoamérica va camino a transición demográfica. Ya hay países que parecen europeos en mucha de su demografía. Bueno, es otro tema. Lo tenemos dos cerca, Puerto Rico y Cuba. Puerto Rico parece más asiático que europeo. Se parece más a Corea del Sur en ese sentido. Bueno, es otro tema. Sí. Pero ¿cuenta Portugal con la suficiente
mano de obra para paliar esa crisis inmobiliaria que tienen, porque tú sabes que su política de natalidad está un poco en declive. Sabemos que Europa En general, está sí. en una crisis también de migración ilegal masiva. No sabemos qué tanto se pueda beneficiar eso o no. Mira, O sea, ¿cuál es el estatus de en cuanto a suplir esa necesidad que Portugal tiene? actualmente es de los países europeos que relativamente lo está poniendo más fácil para emigrar si no tienes pasaporte europeo por distintos tipos de visado que está dando para personas extracomunitarias y justamente atraer personas de ciertos países para paliar esa déficit de mano de obra. Que en Portugal. Ujú. ¿Y quiénes son de los que más difícil la tienen? Bueno, más difícil. Ellos priorizan un poco los países de lo que sería de su entorno cultural y lingüístico. Actualmente la mayor comunidad extranjera son brasileños por goleada. Sí, es lógico. Sí, porque se adaptan El idioma, relativamente fácil. el idioma, sí. Los del países del PALOP. El PALOP son los países africanos de lengua oficial portuguesa o países africanos de lengua oficial portuguesa. Entiéndase Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y creo que los mencioné todos, si no me equivoco. Que es de donde llega la mayoría de población. Y de Europa del Este también. Pero contar con Europa del Este para tú suplir la demografía como darte un tiro en el pie, literalmente. Ellos también está de que lo suplan. Están peores porque la gente joven de ellos se le va a oeste. ¿Y quién quiere estar por ahí cerca ahora mismo? Bueno, Nadie. con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, nadie realmente. Bueno, Así es. pero en sentido general, ¿en qué posición? Pero ojo, o sea, esas medidas están un poco divididas porque si bien no está a nivel como está pasando en España, como tú y yo sabemos, Sí, claro. sí se están empezando a dar hechos de cierta criminalidad en zonas sobre todo de Es otro Lisboa tema, es y, otro de, tema, y sí. de Porto y otras Es otro ciudades, tema. que ha hecho que se divida un poco más la población en acoger o no inmigrantes, sobre todo Pero entonces extracomunitarios. es un tema porque Ujú. la población local o los residentes que están documentados de manera regular ya no están tal vez en su mayoría en edad Y productiva. no se siente seguro. Pero, Exacto. y no están en edad productiva, pero también entonces las migraciones que están migrando no son soluciones, ahora mismo son problemas. Exacto, Sí, no es Eso se está una viendo en toda inmigración. Europa, eso se está viendo en toda Europa. Ujú. Que No es un una tema migración no que vamos te va ampliar a aquí. aportar mucho. Ahora mismo es una carga, literalmente. Entonces, que en ese sentido de Israel, y tú sabes que, bueno, no te voy a decir que la palabra, para no ofender a muchos, sea sí. admirable, pero pudiese tomarse muchas cosas a considerar. ¿Quiénes han sabido manejar el tema de la migración para fines laborales muy bien? Emiratos Árabes Unidos. Sí, realmente. Han Yo diría sabido- que todo han el Golfo sabido- Pérsico en general. Exacto. Han sabido manejar bien el tema de yo voy a traer inmigrantes para temas laborales. Quise decir la palabra admirable para no Exacto, sensibilizar para no- ciertas emociones e intereses de personas y no me vengan con comentarios de Ya derechos me humanos, veo algunos etcétera. No se comentarios. vayan a ofender. Pero Europa debería de ver qué solución intermedia. Exacto. Porque- Así es. porque Algunos la que piensan están- que podrían inmigrar al modelo danés, que tú sabes que Dinamarca se ha visto como está su vecino Suecia en desmadre. Se ha vuelto un poco más duro en cuanto a la tema de refugiados y de traer personas extracomunitarias, endureciendo más Sí. la política de inmigración y al mismo tiempo destruyendo zonas que eran guetos, literalmente guetos paralelos, para que no haya, inclusive no haya un límite de un 30% de personas, digamos, extraeuropeas en esos barrios, sino que sea como límite 30, más ahí no se permite. Bueno, ¿algún otro comentario o punto que haya que enfatizar o plantear aquí para los seguidores que nos siguen este tipo de tema y que les gusta? Exacto. Importante sobre Portugal. Y Otro- sobre la situación en la que se pueda ver o el desenlace que tal vez pudiese darse. Bueno, a largo... Porque, ojo, y perdóname Sí. que te interrumpa, también eso va muy subjetivo. Todos sabemos que Europa se encuentra en una posición delicada, ya que se encuentra, no te voy a decir que en guerra, pero sí se ha estado empujando fuertemente en Ujú. muchos países de Europa a una posible guerra. Entonces eso también, la tensión geopolítica que vive en Medio Oriente, que condiciona mucho la inversión. Asia, Ujú. Europa y Occidente. En Entonces general, eso sí. pone un tema un poco difícil, la condición en la que pueda predecirse el futuro político de Europa como tal. Pero algún tema que tú entiendas que deba de Resaltar en el punto de vista inmobiliario, que es el que más nos compete,
creo que están haciendo una solución más o menos armónica. No están siendo tan invasivos en ese sentido, pero están viendo de que tampoco deben sobreregular. Deberían flexibilizar un poco más ciertos límites donde se debe construir, porque prácticamente en todos los países de Europa hay unos límites de construcción y de suelo que también vulneran los derechos de propiedad. O no los vulneran, sino que los dejan desde un punto de vista muy ambiguo para el propietario, que en cualquier momento puede darse una situación de expropiese. Claro, no a lo Hugo Chávez, de expropiese. Nada que ver. Eso, no. Pero sí, digamos, por cuestiones de, como dirían algunos progresistas, precariedad social, entre comillas, vamos a entrecomillar eso, de forzosamente el Estado tomar una propiedad que entienda que no esté apta para la vivienda y directamente qué bueno que tú resaltas monopolizarlo. Eso. Y también, pues les reitero, la crisis que está enfrentando Portugal no es un tema de inversión, al contrario. Al contrario. Las inversiones sobrellueven. El tema ahora es un tema de ejecución. Ahí, entonces hay que estar de ejecución y de manejo. Y de manejo. Sí, porque como tú dices, aquí ninguno de los tres somos sospechosos de ser socialistas ni nada pensativo. No. Somos gente que creemos en el libre mercado como vehículo para progresar. Claro. Pero entendemos que debe haber por lo menos una relativa, digámoslo así, regulación. No excesivo, claro está. No. Yo puedo entender que se pueda tener cierta regulación, pero cuando ya empiezas a tener exceso de regulaciones, vicias el proceso normal de la economía y del intercambio natural que se da entre los seres humanos. Bueno, señores, miren, si ustedes tienen con algún comentario, alguna duda, inquietud, siempre es bueno escuchar sus opiniones de debate. Pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios. Disraeli, muchísimas gracias por este tema. Sí, siempre trayendo banquete aquí y de verdad. Solo puedo dar un dato curioso. ¿Querían saber la fundación de Lisboa como ciudad? Oh, sí, claro. Bueno, importante. Se fundó en el siglo XIII a.C., 400 años antes que Roma, por los fenicios. O sea que, espérate, Lisboa es más viejo que Roma. Exactamente, yo mismo me sorprendí. Yo pensaba que Roma era más antigua. Ni yo mismo, yo investigando me di cuenta. Pero estos son datos y cosas que a la gente le gusta de este programa. Exacto. De este segmento. De este segmento, en verdad. No, qué bueno. Señores, comenten, denle me gusta, síganos, difúndanlo. Síganos en nuestras redes sociales, en todas las redes, ¿verdad? En Instagram, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todos los lados. Republic Podcast, gracias a los patrocinadores, gracias a Disraeli. Un placer siempre por ustedes. Y estén atentos que de verdad que vienen muchos temas buenos. Ya ustedes saben. Mr. Republic.